¿Ahí? ¿El cable ahí? Vale. Sí. ¿Así pongo el libro? Como usted mande. Vale, a ver si se ve bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? 25 minutos. Se incorpora a la mesa de nuestra redacción abierta Agustín Rodríguez, autor de este magnífico libro Batallas y campañas navales españolas, pero casi que me gusta más el antetítulo, El león contra la jauría. Agustín, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Por qué ese título de El león contra la jauría? Porque es el hecho que durante la mayor parte del siglo XVI y XVII España era el primer imperio mundial, oceánico, y todos los demás potencias que eran enemigos nuestros. Con lo cual el león, el animal emblemático de España, tenía que luchar contra una jauría de enemigos constantemente. No solo contra unos u otros, sino todos. Bien en forma de relevos o bien en grupo. ¿Hay algún ejemplo en la historia como el de España que librase más de 38 años de batallas navales? ¿Han continuado? Que yo sepa, no. Al menos en tiempos modernos y recientes, la época de la pólvora. Y es sorprendente porque además es una guerra que es España sin aliados, al menos en el mar, y luchando desde el mar de la China contra los piratas chinos y japoneses hasta el mar Egeo luchando contra el Imperio Otomano. Señor Rodríguez, se habla de que Inglaterra había arrebatado el control de los mares a España a partir de 1588. Sin embargo, esto no es cierto, no es del todo cierto. ¿Quién y por qué difunde este mito? Bueno, el mito, como tantos otros, forma parte de un capítulo de la leyenda negra española que se refiere a que nuestros marinos no sabían ganar batallas, perdieron casi siempre, etcétera, etcétera, que se ha repetido insistentemente. Y este mito, que es un mito muy extendido en Gran Bretaña, donde siguen creyendo la mayor parte de la gente que la primera vuelta al mundo la dio Drake, que la dio solo que 60 años después que Elcano, solo 60 años después, pues quieren arrancar con esa victoria, que no fue para tanto una trayectoria imperial, lo que no es cierto. La paz se firma en 1604 y la paz es favorable a España. Esa paz, ese Tratado de Londres de 1604, ¿qué supuso? Pues supuso que Inglaterra dejó de apoyar a los rebeldes holandeses y se convirtió en un aliado de España. Es más, poco después, el príncipe de Gales, que luego sería Carlos I de Inglaterra, vino a España dispuesto a casarse con una infanta española, así que... Y tan contentos. Por cierto, la primera colonia inglesa en el Nuevo Mundo es de 3 años después del tratado con Inglaterra. Es Jamestown y se funda en 1607. Así que no fue una guerra que ganaron, precisamente. Bueno, ¿nos puede dar una pista que el Tratado de Londres del año 1604, si fue favorable a España, que lo fue, nos da una pista, digo, de que entonces los marinos españoles, la Armada Española no era tan mala como la pintaban, ¿no? No. Si Inglaterra se hubiese impuesto siempre a la Armada Española, ¿por qué demonios habría de firmar ese tratado de 1604? No, y efectivamente, y sobre todo, si ya habían conquistado el dominio de los mares en 1588, ¿qué demonios estaba haciendo Nelson 2 siglos después? No debían haber conquistado mucha cosa, la verdad, porque para entonces incluso habían perdido Estados Unidos, que fueran sus primeras colonias en tiempos de Nelson, justamente. Señor Rodríguez, los ingleses, no es ningún secreto que han sabido y muy bien vender su historia, vender todas las batallas, las que han ganado y sobre todo las que han perdido también las han sabido explotar con mucha agudeza. Sin embargo,
fueron los holandeses quienes en el siglo XVII acarrearon más problemas a España que los propios ingleses, aunque la fama la tienen los propios ingleses. Es que hay un error muy común entre la gente que le gusta la historia y los historiadores, es imaginar que las cosas han sido poco más o menos siempre como son hoy o como las recordamos, y no. En el siglo XVI y durante buena parte del siglo XVII, los que llevan la primacía en muchas innovaciones técnicas, económicas, en la introducción de la bolsa, montones de cuestiones, son los holandeses, no los ingleses, aunque luego los ingleses se las han atribuido. Curiosamente, una vez que hicieron retroceder un poco al Imperio Español, la Primera Guerra, que fueron varias seguidas, estallaron entre ellos por ver quién se quedaba con el papel principal. Bueno, me gustaría, señor Rodríguez, historiador, profesor de la Universidad CEU San Pablo, que nos detuviésemos en dos batallas. La primera de ellas, la de Abrojos del año 1631. Ahí se enfrenta la armada hispano-portuguesa contra los holandeses. ¿Qué sucede en esa batalla? Bueno, pues sucede lo que tenía que suceder, porque los que más experiencia tenían eran los españoles, a pesar de que los holandeses sí es cierto que tenían algunas otras ventajas. Y eso que se dice, que no entendíamos el uso de las nuevas armas como la artillería, hombre, me parece sorprendente que si los tercios españoles estuvieron ganando batallas 150 años en Europa, fue porque justamente España fue la que introdujo las armas de fuego en los ejércitos, desde los arcabuces a los cañones. Decir que justamente nosotros no sabemos utilizar por las tácticas y por una cosa que falsean directamente las películas de piratas. Normalmente los que buscábamos el abordaje éramos los españoles, justamente porque los galeones iban los soldados de los tercios, y eso era un enemigo terrible. La otra batalla en la que me gustaría que profundizásemos, lo que podamos, es el desastre anglo-holandés en Cádiz, en el año 1631, 1625, en las costas gaditanas. Es curioso porque, claro, la victoria de Trafalgar en 1804 sí que la conocemos todos los españoles. Nos han vendido esa derrota en infinidad de libros, en algunas películas. Digamos que el mundo anglosajón es bastante hábil para difundir sus victorias, para que en el rival pese esa imagen de derrotado, de perdedor. Y, por ejemplo, lo que sucede en la costa gaditana en el siglo XVII con esa derrota anglo-holandesa, eso pasa desapercibido. Y es curioso porque tenemos un magnífico cuadro de nada menos que Zurbarán en el Museo del Prado, donde se recoge esa victoria. El gobernador de Cádiz y todos sus mandos y las galeras españolas luchando con los barcos ingleses y tal. El problema es que nos hemos construido nuestra propia imagen, nuestra propia historia, no a partir de datos nuestros, sino de lo que nos han dicho los demás. Es una cosa curiosísima. ¿Y cómo es posible que nuestra historia no nos la hayan contado nuestros enemigos? Pues es lo que ha pasado. Pero es culpa también nuestra. Por supuesto. Yo creo que ahí ha sido uno de los grandes fallos españoles, el no saber defender lo propio y perder un poco la autoestima como nación. Y de ahí vienen luego muchos problemas que seguimos padeciendo tanto tiempo después. La leyenda negra arranca con el descubrimiento, con la conquista española de América, de las Indias, y luego todo esto se extrapola también a nuestra armada, a nuestra historia naval. ¿También podemos hablar propiamente de una leyenda negra naval española? Sí, efectivamente. Y no solo por aspecto estrictamente militar, sino por algo muy sencillo. La famosa polémica que dura desde el siglo XIX, de que, claro, como los barcos de guerra, las armas que llevan, son instrumentos básicamente científicos y técnicos, los españoles para eso no valemos. Y entonces, y si resulta que hemos valido alguna vez, se oculta o se tergiversa. Es curioso que esté reconocido internacionalmente que el primer submarino eficaz fue Peral en el siglo XIX. Pero es que las primeras fragatas son del siglo XVI y son españolas.
montones de adelantos. El primer mapa con las desviaciones magnéticas del globo es español, porque se desviaba la aguja y todo el mundo sorprendidísimo. O sea, que España no ha significado nada en el terreno de la ciencia y de la técnica. Bueno, es que no nos acordamos, no se ha investigado y claro, aparte de otras cosas, somos una empresa que nos creemos la propaganda de los competidores, lo cual es bastante estúpido ya de por sí. Que van a hablar bien de nosotros. No, señor, cada empresa defiende lo suyo y hace su propia propaganda. Lógicamente. Hemos pasado por encima de la batalla de Trafalgar de 1805, esa derrota hispano-francesa ante Nelson. ¿Por qué en nuestra historia, los alumnos que estudian historia, los apasionados que somos de la historia, pero que no somos historiadores, lo hemos hablado antes, ¿no? Tenemos muy interiorizadas, por ejemplo, la derrota de Trafalgar, y no tenemos, por ejemplo, en España hecho películas o grandes series sobre Lepanto o, por ejemplo, la defensa de Cartagena de Indias, cómo se impone Blas de Lezo ante los ingleses en una inferioridad numérica brutal? Ya. No, aparte de que hay una cosa que resulta evidente. La batalla de Trafalgar en sí no fue tan decisiva, lo que realmente, porque ahí que estaba mandando en Francia era Napoleón. Y de haber sido una victoria, hubiera sido una victoria francesa, no española. Lo que verdaderamente nos hizo daño no fue perder una batalla, las batallas no deciden tanto. Lo que realmente nos hizo daño fue que inmediatamente, casi inmediatamente después, 3 años después, las tropas napoleónicas habían invadido Francia, tuvimos una espantosa guerra de 6 años que destrozó España, causó la emancipación americana. Eso sí que fue un desastre. Lo de Trafalgar no es más que una batalla perdida, para que los ingleses la han mitificado, la han dado, por supuesto, algo como lo habían ganado ellos, pero luego no era para tanto, entre otras cosas, por el hecho fundamental de que no hubiera sido una victoria española, hubiera sido una victoria francesa y de caer derrotada a Gran Bretaña, ¿quién nos hubiera ayudado en la guerra de independencia? Pues probablemente Inglaterra, ¿no? Así que al final fue un mal que terminó siendo para bien. Es verdad. A un español se le cae el alma a los pies cuando va a Londres, visita Londres y va a la plaza de Trafalgar, ve ese monumento precioso, grandioso, dedicado al almirante Nelson, y en España hasta hace unos años no teníamos una estatua, la verdad que no es comparable a la de Nelson en Londres, dedicada a Blas de Lezo. La tenemos en la Plaza de Colón de Madrid. La verdad que se hizo no por propuesta del Estado, del gobierno, de los políticos españoles, sino que fue una propuesta de la sociedad civil, de la gente de la calle, que entendió que este gran marino vasco merecía, por su defensa de Cartagena de Indias, pues un lugar en la historia de España. Bueno, los casos se repiten. No hay ningún monumento en España de Lepanto, y eso sí que fue una victoria decisiva. Imagínense lo que hubiera sido la Europa del 16, con católicos y protestantes matándonos entre nosotros, que además hubieran aparecido por aquí los otomanos. Hubiera sido divertidísimo, el Renacimiento a la porra y la cultura europea a la porra. Pero lo curioso no es solo que desconozcamos eso, sino que en otros países tienen auténticos monumentos a ilustres derrotados. A mí me hace mucha gracia el Arco de Triunfo de París, levantado en honor de un señor, Napoleón, que fue derrotado y condenado al exilio. Aquí en España, con esa crítica un tanto cínica que nos gastamos, parecería un simple derrotado, un don nadie, que al final sí, ganó batallas, pero al final ¿cómo terminó? ¿Y qué ventajas retrajo a Francia Napoleón? Materiales ninguna. O sea, perder muchísima gente, muchísima riqueza, y luego tener un siglo XIX tan complicado más que el nuestro. Hablamos de su libro, pero hablamos también de la historia de España, de las diferentes formas de entender la historia en el mundo anglosajón, por ejemplo, en Francia o en España. Hemos dicho que aquí no reconocemos, como es debido, a los grandes héroes de nuestra historia. Ha mencionado usted, profesor Rodríguez, que no tenemos, y es verdad, lo estaba yo pensando, un monumento como es debido, una gran plaza, no lo sé, algo dedicado que conmemore la victoria en Lepanto, en la que estuvo Miguel de Cervantes.
yo creo que hoy, en el año 2018, si un político se atreviese tan solo a plantearlo, seguro Bueno, que le atacarían y le calificarían de No. islamófobo. De todo. Por cierto, a quienes derrotaron los ingleses en las guerras napoleónicas, a quien derrotó Nelson, fue a los hijos de la Revolución Francesa, así que supongo que los ingleses eran todos unos tremendos ultraconservadores que impidieron el libre desarrollo democrático de Europa. O sea, es que sigamos así, aplicando además criterios y valoraciones actuales a la historia, pues nos podemos morir de risa. O sea, y claro, resulta que al final, una cosa que falla mucho en España es la historia comparada. Nos miramos demasiado al ombligo y no nos damos cuenta de que todos los países europeos han pasado casi exactamente por los mismos problemas y las mismas crisis que nosotros, y además muchas veces con mucho menos brillo. O sea, nosotros nos podemos apuntar muchos tantos que muchos países europeos no se pueden apuntar. Y en cuanto a problemas, ¿quién no los ha tenido? ¿Quién no los ha tenido? ¿Quién no los ha tenido? Es que parece que España es el único país europeo que ha tenido, desgraciadamente, hemos tenido 4 en los últimos 2 siglos y medio, guerras civiles. Otros países, grandes potencias, también han tenido guerras civiles, pero es verdad que parece que aquí tenemos una especial afición en fustigarnos, en escupir sobre nuestros abuelos, sobre nuestros bisabuelos, sobre nuestra historia, en pedir permanentemente perdón. Y yo en este punto le quería hacer una pregunta desde el punto de vista, usted es un profesor de historia, profesor universitario. ¿Qué le parece a usted en el siglo XXI? Está ahora muy de moda eso de enjuiciar otras etapas históricas como si nosotros en el siglo XXI fuésemos los sumos sacerdotes, como si hubiésemos llegado al cenit de la historia, como si fuésemos mejores que todos los que nos han antecedido. La verdad es, mire, yo siempre digo una cosa, si las tragedias se siguen representando, algunas de ellas con bastante más de 2000 años de antigüedad, es que los seres humanos en el fondo hemos cambiado muy poco. Si nos siguen interesando Antígona y Fedra y seguimos leyendo Ulises y tal, es que hemos cambiado muy poco. Y es una presunción muy grande el pensar que hemos mejorado. En algunas cosas sí, en otras cosas lo mismo, hemos ido para atrás o nos hemos quedado como estábamos, simplemente. Me llama la atención lo de la historia comparada y hay que poner datos concretos porque si no, parece que estos son alegatos ideológicos. Miren, el siglo XIX español fue terrible, ¿verdad? Bueno, y el siglo XIX francés. El siglo XIX francés, en 1814 y 15, el país es invadido por una coalición europea. Napoleón cae por 2 veces y después en la pacífica Francia y durante los siguientes 50 años tenemos la restauración de los Borbones, la revolución del 20, la revolución del 30, caen los Borbones y reinan los Orleans. La revolución del 48, caen los Orleans, se proclama la República otra vez y tenemos a Napoleón III. O sea, en 60 años tenemos en Francia reinando 3 dinastías, Borbón, Orleans y Napoleón, 2 repúblicas y el hecho atroz de que cuando los alemanes invaden Francia y derrotan a Napoleón III y lo hacen prisionero, estalla la revolución en París, la Comuna, y ante los ojos asombrados de los alemanes, los franceses se están matando en una guerra civil cuando los alemanes han invadido medio país. O sea, delante del invasor se están matando en París. En Trafalgar, no sé que muchos historiadores no son aficionados a la novela histórica, pero bueno, yo entiendo que Benito Pérez Galdós le gusta a casi todo el mundo. En su episodio nacional Trafalgar, que es magnífico como todos los que escribió, ahí se daba cuenta, se narraba la grandeza del pueblo gaditano atendiendo a esos marinos ingleses heridos. Eso es muy cierto y eso es muy bonito. Es que después de la batalla hubo una tempestad y los barcos chocaron contra la costa y la costa se llenó de náufragos de las 3 nacionalidades, españoles,
británicos y franceses. Entonces, desde el primer momento, las autoridades españolas, pero además, espontáneamente, el pueblo y la guarnición de Cádiz empezó a recoger a los náufragos sin distinción de nacionalidad, a atenderlos, incluso a prestarles sus propias camas para que se recuperaran. Y esto, cuando lo supo el almirante inglés, Nelson ya había muerto en la batalla, su sucesor Collingwood, le impresionó de tal manera que decidió, ipso facto, poner en libertad a todos los prisioneros españoles, que aquellos no eran enemigos, que eran adversarios y ya la batalla había terminado. O sea, devolvió a todos los prisioneros españoles y solo bastante después a los franceses. Agradecidísimos del trato y tal. Al final, después de una cosa tan horrible como es la guerra, como es un combate y luego después un temporal, la humanidad se impuso, y se impuso. Quien dieron el primer paso fueron los españoles de la costa de Cádiz, y espontáneamente. También es verdad que las órdenes eran de tratar a todo el mundo por igual y bien, pero los primeros gestos fueron espontáneos. Señor Rodrigo, usted es profesor, por lo tanto usted conoce, yo creo que los profesores son los mejores termómetros de cómo vienen las nuevas generaciones. Es verdad que hoy en día se tienen los mayores adelantos técnicos, el acceso al conocimiento nunca ha sido tan fácil como ahora. Sin embargo, yo creo que aquí hay una gran paradoja. ¿Usted diría que las nuevas generaciones están más preparadas? Bueno, en el punto de vista histórico, por ejemplo. En algunos aspectos sí. Mire, volviendo al pasado y volviendo al libro, en el mismo año 1625 de la defensa de Cádiz, del desastre anglo-holandés, los españoles y portugueses recuperan Bahía, que todo eso era la capital de Brasil. Y hay un hermoso, San Salvador de Bahía. Y hay un hermosísimo cuadro, otro, en el Museo del Prado, al lado de las lanzas, que también es una victoria de ese año. Sí. En donde se conmemora la victoria sobre los holandeses al recuperar Salvador de Bahía y tal. Es una cosa preciosa a todos estos que se llenan la boca de tonterías, que el motivo central del cuadro, hecho para el Palacio Real, no es la victoria, los invencibles guerreros. El motivo central del cuadro es unas pobres mujeres con niños pequeños en los brazos curando a un soldado herido. Eso era la España de la Inquisición, la España genocida. Es la misma España de ese mismo año, de la rendición de Breda, que el general español Spínola le está sonriendo y siendo simpático con el holandés, que tenía todos los motivos para odiarle. Sí. Es decir, bueno, o sea, a lo mejor en algunas cosas hemos progresado, pero en otras cosas me parece que hemos ido para atrás. Agustín Rodríguez, historiador, muchísimas gracias por venir a la redacción abierta. Les recomiendo a todos ustedes ese libro que están viendo ahora mismo en pantalla, Batallas y campañas navales españolas, El León contra la Jauría. Este libro que va a ayudarles a conocer mejor la historia naval de España y también a que estén vacunados contra la historiografía anglosajona en general, que sigue empeñada en perpetuar la leyenda negra española. Señor Rodríguez, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nosotros vamos a publicidad y volvemos en un instante.